Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. A continuación se presentará la guía de laboratorio número 4. Los integrantes de este grupo de laboratorio son Gerson Chamba, Yardel Macas y Estefanía Ramos, y el tema es el teorema de superposición. Para empezar vamos a analizar el siguiente circuito, donde podemos ver que hay dos fuentes y 4 resistencias, pero este circuito tiene que ser analizado utilizando el método de superposición. Bien, los conceptos fundamentales que tenemos que tener presente ya no son tanto las fórmulas básicas para el cálculo de corrientes, voltajes y divisor de corriente, eso ya debería ser parte del conocimiento general, sino más bien tenemos que centrarnos en los métodos de solución que tenemos para un circuito, ya que vamos a tener que analizar varios circuitos particulares que nacen de un circuito general. El concepto del teorema de superposición es que de un circuito general, dependiendo del número de fuentes, voy a dividir el circuito en varios subcircuitos en donde una de las fuentes va a estar omitida. Si es que es una fuente de voltaje, se la pone como un cable, o sea en cortocircuito, y si es que es una fuente de corriente, se la pone como circuito abierto. Tenemos que tener claro que nosotros esos circuitos particulares podemos resolverlos por cualquier método que ya se han estudiado anteriormente. Puede ser la reducción por resistencias equivalentes, el análisis de nodos, el análisis de mallas, el análisis de ramas, o simplemente convirtiendo fuentes y resistencias equivalentes. Bien, para lo cual vamos a hacer, para el siguiente ejercicio, vamos a analizarlo. Como tiene dos fuentes de voltaje, entonces vamos a, en la primera fuente, omitiendo la primera fuente que sería la de 12 voltios, nos quedaría un circuito más pequeño. Pero hay que tener en cuenta que como la resistencia de 470 ohm está en paralelo con la fuente, esto vendría a ser como una equivalente a que tuviéramos una fuente de corriente. Eso significa que esto de aquí tiene que salir, si sale la fuente de voltaje, pues también saldrá la resistencia. Después, si es que quitamos la fuente de 20 voltios, pues ahí no va a pasar nada. Omitiendo la de 12 voltios, nos quedamos con la fuente de, perdón, al revés, omitiendo la fuente de 20, nos quedamos con la de 12. Ya no nos va a pasar lo mismo, porque aquí la fuente y la resistencia están en serie, por lo tanto no se omitiría. Y aquí sí nos quedaría simplemente un cable en vez de la fuente, y tendríamos el otro circuito a analizar. Entonces aquí tenemos el circuito A, donde ya no está presente la resistencia de 470 ohms, que por cierto es la resistencia de la cual tengo que sacar la corriente que me pide el ejercicio. Por lo tanto, como no está la resistencia, pues la corriente por ahí no está pasando, y eso significa que la corriente en esa resistencia va a ser de 0 para el circuito A, porque esa fuente estaba en paralelo con la resistencia, lo cual equivale a una fuente de corriente. Y recordemos que si anulamos una fuente de corriente, tenemos que ponerla como cortocircuito. Bien, entonces nos quedaría de esta forma el circuito A. Lo único que nos quedaría calcular aquí es el voltaje A. Lo podemos hacer tranquilamente, este circuito lo podemos solucionar por resistencias equivalentes. Haciendo la resistencia equivalente entre la de 820 ohms y la de 2200 ohms, nos va a quedar una resistencia equivalente de 597,35, y nos va a quedar un circuito más pequeño. En este circuito podemos aplicar el principio del divisor de voltaje para encontrar el voltaje que pasa por la resistencia equivalente. Como la resistencia equivalente es equivalente a dos resistencias en paralelo, entonces el voltaje por ambas resistencias en paralelo van a ser las mismas. Entonces este voltaje que estoy usando me sirve tanto para determinar el voltaje de la resistencia equivalente como para determinar el voltaje A que me están pidiendo, porque sería el mismo. Y la respuesta es 7,48 voltios. Ahora, ¿qué pasó con la corriente? Ya les dije que como cortocircuito con la fuente, porque era equivalente a una fuente de corriente, pues simplemente aquí la corriente no está pasando por esa resistencia, por lo tanto la corriente es 0. Ahora vamos con el circuito B. Este circuito, como ya dije, la segunda fuente, la fuente de 20 voltios, no estaba en serie con la resistencia de 1 kilo, no estaba en paralelo con la resistencia de 1 kilo, estaba en serie. Por ende, lo único que se hace es reemplazar la fuente por un cable y nos queda ese circuito de aquí. Y aquí lo que podemos hacer, podemos ocupar cualquier método conocido para la solución de este circuito. Yo en mi caso he aplicado el método de mallas, aunque lo único que me interesa aquí es el voltaje que pasa por la resistencia de 820 ohms y la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohms, que es I de X. Bueno, como este circuito es un poco más grande, tendremos que dedicarle una diapositiva al análisis de su solución. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, analizando las mallas, nos quedaría de esta manera.
tendríamos considerado tanto las resistencias como las corrientes de malla que yo he creado. Luego hacemos el sistema de ecuaciones, lo cual podemos interpretarlo matricialmente y resolverlo por cualquier método conocido. En mi caso he aplicado la regla de Cramer. Primero sacamos el determinante general de las constantes de la matriz de coeficientes y nos queda este valor. Luego eso lo usamos para ir calculando las corrientes particulares I de 3, I de 2 e I de 1. ¿Por qué en este orden? Pues simplemente porque en este orden están acá. Desde la fuente sale I de 3, I de 2 e I de 1. Para no perder el hilo nos quedamos así. Y bien, haciendo los cálculos respectivos nos queda que I de 3 es 3,49 mA, I de 2 es 7,96 mA e I de 3 es I de 1 es 5,29 mA. Pero ahora lo que yo quiero es I de X, e I de X es la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohmios. Pero esa corriente, por esa resistencia pasan dos corrientes, la I3 y la I2, y están incluso en sentido contrario, según las corrientes de malla que yo impuse. Por lo tanto, debería ser la diferencia entre estas dos corrientes para sacar mi I de X, lo cual sería 33,49 menos 7,96, lo cual, si ustedes hacen los cálculos, les sale 25,53, y esa sería mi corriente I de X para este circuito. Ahora, ¿qué pasaría en el lado del voltaje? Pues ahora aquí ya tengo la corriente I2 y tengo la resistencia que pasa por ese voltaje de A, que es de 820 ohms. Pues simplemente calculo I de 2 por 820, o sea R por I, y me salía el voltaje que pasa por A, que es 6,52 voltios para este caso. ¿Listo? Y tendríamos los resultados tanto del circuito A como del circuito B. Procedemos incluso a anotarlos en nuestra tabla de valores. Ahora, necesitamos también los datos medidos, para lo cual tenemos que construir el circuito en cualquier simulador disponible. En este caso se ha usado Tinkercad. Como pueden ver, el circuito ya está creado. Ahora lo primero que vamos a hacer es calcular tanto la corriente total como el voltaje total en la resistencia que me piden. Entonces nos queda de esta manera: el voltaje total en la resistencia que me piden es de 952 mA o 0,952 milivoltios. 952 milivoltios o 0,952 voltios. Está en negativo tal vez por las polaridades, pero eso no afecta en nada a su valor numérico. Luego, para la corriente tenemos que cortocircuitar y poner el amperímetro en el lugar correspondiente de la resistencia que se quiere medir, y tenemos que por ahí pasa 25,5 mA. Bien. Ahora recuerden que en los datos analíticos teníamos 25,5 en el circuito B y 0 en el circuito A, y sumando o restando los dos pues me quedaría lo que están viendo en pantalla, por lo cual se puede corroborar que estamos en un camino correcto. En el circuito A, recordemos que la resistencia de 470 ohms se omitió, por ende solo nos queda calcular el voltaje en A, porque ya se sabe aquí, como están viendo que no está la resistencia, pues podemos asumir que ahí es 0 voltios, ¿no? Porque no está pasando la corriente por ahí. Y solo nos quedaría esta resistencia de aquí, la que me pedían, la BA, que es justamente 7,48. Ya les digo, el signo negativo es porque las polaridades están cambiadas. En el circuito B, en cambio, ya tenemos el circuito completo. Y aquí la primera fuente, si se dan cuenta, está conectada, pero no está ligada al circuito. Es decir, que por ahí no está pasando corriente, pero por el otro sí está pasando. Y nos queda que para este circuito B tenemos un voltaje en la resistencia que nos interesa de 6,53 voltios, y la corriente que pasa por que ahora sí está presente, la resistencia que pasa por la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohmios es de 25,5. Si está negativo es porque está puesto al revés la polaridad. Bien. Finalmente tenemos la tabla de resultados. Podemos ver que los valores son casi exactos, con un porcentaje de error de alrededor del 0 y el 1%, debido a que tanto los cálculos como los simuladores pues no están considerando los efectos de carga de los amperímetros y los voltímetros, pues tendríamos este tipo de mediciones. Como conclusiones, podemos asegurar que el proceso de construcción del circuito, según el teorema de superposición, está ligado al número de fuentes del circuito. Que al momento de construir circuitos siguiendo el teorema de superposición se debe analizar la existencia de fuentes de corriente o voltaje en su forma equivalente, como aquí había. Aquí aparentemente teníamos dos fuentes de voltaje, pero si analizábamos bien era una fuente de voltaje y una fuente de corriente, la cual estaba puesta en su forma equivalente con un voltaje y una resistencia en paralelo.
El proceso de solución de cada circuito de fuente puede variar entre los diferentes métodos de análisis de circuito. En el primer circuito lo analizamos por reducción de resistencias equivalentes en serie paralelo, y el otro lo realizamos por la solución mediante el método de mallas. Entonces podemos usar cualquier método para analizar los circuitos por separado, los subcircuitos del circuito general. Las corrientes o voltajes totales se pueden calcular sumando o restando las corrientes y voltajes particulares de cada circuito según la dirección que estos tengan. En este caso, el I de X se debía sumar o restar con el otro I de X del otro circuito en el caso de que estuviera en el sentido contrario o en el mismo sentido. Pero como era cero, no nos fijamos mucho en esta parte. Pero sin embargo, en el voltaje sí nos fijamos. En el voltaje, en cambio, se restaron. Nosotros podemos ver aquí en la tabla que el voltaje total fue 0,952. ¿Por qué? Porque el voltaje en A era 748 y el voltaje en B era 652, y ambos tenían las corrientes en sentidos contrarios, por ende se restaron y me dio esta cantidad. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención.